Aquí queremos encontrar la transformada inversa de Laplace de f grande de s que nos dará la función f de t. Comenzando con la función dada, la gran f de s es igual a 6 dividido por s al cuarto. Ahora tomaremos la transformada inversa de Laplace de ambos lados de la ecuación para encontrar f de t. Entonces la transformada inversa de Laplace de la gran f de s es igual a la transformada inversa de Laplace de 6 dividida por s a la cuarta. Y mirando nuestra tabla de transformadas de Laplace, observe cómo se nos da una gran f de s, y estamos tratando de encontrar f de t, lo que significa que usaremos esta tabla en esta dirección aquí. Observe cómo la transformada inversa de Laplace de la gran f de s es igual a f de t. Entonces en el lado izquierdo tenemos f de t. Y ahora tenemos que trabajar para determinar la transformada inversa de Laplace de 6 dividida por s a la cuarta. Mirando la columna para la gran f de s, queremos determinar qué forma se ajusta a 6 dividido por s al cuarto. Bueno, porque nuestro denominador es s al cuarto, usaremos esta fila aquí. Para determinar f de t, centrándose en el denominador, observe cómo tenemos s al cuarto, que debería elevarse a la potencia de 3 más 1, lo que significa que n es igual a 3, lo que significa que debemos tener 3 factoriales en nuestro numerador. Y digamos que no reconocemos que 6 es igual a 3 factorial. Podríamos reescribir este lado derecho 6 veces. La transformada inversa de Laplace de 1 dividido por, escribamos s en el cuarto como s al poder de 3 más 1. De nuevo en esta forma, sabemos que necesitamos 3 factoriales en el numerador. Entonces, lo que podríamos hacer es reescribir 1 como factorial 3 dividido por 3 factorial. Avancemos y hagamos eso. 3 factorial dividido por 3 factorial. Y luego factorizaremos 1 sobre 3 factorial para que se ajuste perfectamente a esta forma. Entonces tendríamos f de t es igual a 6 dividido por 3 factorial, multiplicado por la transformada inversa de Laplace de 3 factorial dividido por s elevado a la potencia de 3 más 1. De nuevo, ahora esto encaja perfectamente en la forma. Y como n es igual a 3, esta transformación inversa de Laplace es igual a t con respecto a la tercera. Entonces tenemos f de t igual, nuevamente 3 factoriales, 3 veces 2 veces 1, que es 6. Entonces tenemos 6 dividido por 6, lo que equivale a 1. Entonces f de t es solo t al tercero. Nuevamente hicimos un trabajo extra aquí porque 6 divididos entre s y el cuarto se ajustan perfectamente a esta forma, pero muchas veces no. Así que echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí se nos da una gran f de s igual a 8 dividido por s al cubo. Queremos usar transformadas inversas de Laplace para encontrar f de t. Entonces, nuevamente, se nos da la función grande f de s igual a 8 dividido por s al tercero. Entonces, para encontrar f de t, tomaremos la transformada inversa de Laplace de ambos lados. Entonces la transformada inversa de Laplace de la gran f de s es igual a la transformada inversa de Laplace de 8 dividida por s a la tercera. Y una vez más, vamos a usar esta fila de la tabla para encontrar f de t. Bueno, a la izquierda, la transformada inversa de Laplace de la gran f de s es f de t. Y ahora en el lado derecho, porque tenemos s hasta el tercero, habríamos subido al poder de 2 más 1. Entonces n es igual a 2, lo que significa que el numerador debe ser 2 factorial. Observe que ahora tenemos un 8. Así que reescribamos el lado derecho como 8 veces la transformada inversa de Laplace de 1 dividido por s elevado a la potencia de 2 más 1. Y de nuevo, porque necesitamos un factorial de 2 en el numerador, escribamos 1 como 2 factorial dividido por 2 factorial. Sé que podríamos haber escrito 8 como 4 veces 2 factoriales, pero este método siempre funciona independientemente de cuál sea el numerador. Y ahora factorizaremos 1 sobre 2 factorial, lo que nos dejará con solo 2 factoriales en el numerador. Entonces f de t es igual a 8 dividido por 2 factoriales, multiplicado por la transformada inversa de Laplace de 2 factorial dividido por s elevado a la potencia de 2 más 1. De nuevo, ahora esto se ajusta perfectamente a la forma, donde n es igual a 2. Entonces, la transformada inversa de Laplace es simplemente t al cuadrado. Entonces tenemos f de t igual, 2 factorial es igual a 2 por 1 o 2. 8 dividido por 2 es igual a 4. Entonces f de t es igual a 4t al cuadrado. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.